Hola, bueno, aquí seguimos con nuestro taller de conservación cerámica. En esta oportunidad vamos a ver un poquito de los bienes cerámicos del noroeste argentino, noroeste de nuestro país. Ahora vamos a hablar un poquito del estilo cerámico identificado, el estilo de los ribereños plásticos, definido como la cultura Goya Malabrigo en un momento, ¿sí? Lo primero que voy a mencionar es que este conjunto de bienes cerámicos pertenecen, ¿sí?, a los bienes materiales producidos por el pueblo Chanatimbú, ¿sí?, cuya lengua, el chané, se encuentra actualmente en proceso de estudio y análisis, y al darse a conocer en las últimas décadas los últimos hablantes de esta lengua en la provincia de Entre Ríos. Este pueblo, Chanatimbú, hace unos años se lo identificaba como una parcialidad, ¿sí?, dentro de lo que se conoció como la nación charrúa. Hay varias parcialidades, ¿sí?, en todo la Mesopotamia argentina y en la República de Uruguay de este pueblo. Fueron contemporáneos, ¿sí?, a otros pueblos originarios. Ya ellos convivían, ¿sí?, con poblaciones netamente pesqueras, ¿sí?, o cazadoras recolectoras, que tenían una economía extractiva y no producían bienes cerámicos, ¿sí? Convivían estas poblaciones con las poblaciones Chanatimbú. Se cree, ¿sí?, que su filiación cultural lo vincula a la raíz arawak, ¿sí?, estos pueblos arawak de la época de poblamiento de la Amazonía, ¿sí? Estarían vinculadas tanto su tronco lingüístico como aspectos de sus estructuras de vivienda, de sus patrones de asentamiento y de su economía a estas poblaciones que encontramos en el norte de la Amazonía, ¿sí?, en América del Sur, en el norte de América del Sur. El pueblo Chanatimbú desarrolló una fuerte adaptación, ¿sí?, tecnológica hacia la explotación de los recursos fluviales, lo que incluye desde canoas de gran porte, ¿sí?, como estas que están viendo ustedes, que se encuentran actualmente en el Museo Antonio Serrano, en la provincia de Entre Ríos, pero se encuentran en muchos museos, ¿sí?, del noroeste de nuestro país. Hasta tenía una desarrollada tecnología pesquera, ¿sí?, con redes, con pesos, con boyas, y tenían sus construcciones, ¿sí?, sus construcciones habitacionales que sobrelevaban, ¿sí?, ocupaban estos albardones y los sobrelevaban para quedar resguardados en las épocas de inundaciones, ¿sí?, estos famosos cerritos. Y tenían, bueno, una dieta basada en el pescado y otros recursos fluviales, pero a su vez eran pueblos agrícolas, ¿sí?, que tenían prácticas hortícolas, cultivaban maíz, poroto y zapallo y otras variedades de semillas domesticadas. Además, en términos de su estilo alfarero, de los conocimientos que tenían sobre la producción cerámica, ellos incorporaron e intensificaron la producción de bienes cerámicos en toda esta vasta región que ocupaban. Tenían una cerámica incisa, modelada. La mayor característica de los bienes cerámicos de estas poblaciones son estos apéndices zoomorfos, ¿sí?, que es como un tipo central, una especie de referente simbólico en esta cerámica. Sociopolíticamente, los arawak podrían haber promovido el surgimiento de jerarquías sociales, formando sociedades de rango, ¿sí?, como las que encontraron los europeos
perdón, al llegar a esta parte, a estos territorios en el siglo XVI, ¿sí? Estas sociedades, Chanatimbú, que arqueológicamente se las conoce como Goya Malabrigo, eran sociedades que tenían alguna especie de estratificación social, tenían líderes, ¿sí? Algo más que los diferenciaba de las poblaciones con las que coexistía, que eran más simples. Como entidad arqueológica ha sido definida en base a los rasgos morfológicos y estilísticos de la alfarería, que el primero que los describe es Antonio Serrano y luego ya Carlos Ceruti es el que los va a terminar de caracterizar y denominar como Goya Malabrigo, ¿sí? Son vasijas globulares restringidas, con icinazas, con estos apéndices zoomorfos modelados. En su gran mayoría son de aves, ¿sí? de especies de loros o de aves que se encuentran en la región. Pero también hay apéndices zoomorfos de otros tipos de animales terrestres, fluviales, hasta hay de crustáceos, ¿sí? Hay apéndices zoomorfos con formas de caracoles y demás. Bueno, están las cabezas de ave, mamíferos, reptiles, moluscos, siluetas de animales con el contorno recortado, piezas de paredes muy gruesas, como las que les estoy mostrando ahí, que se alcanzan a ver, ¿sí? Fueron denominadas alfarerías gruesas, ¿sí? Son paredes muy grandes, con muchísimas inclusiones, mucho antiplástico en su interior. Y también hay algunas muy pequeñas, ¿sí? Como miniaturas de estas vasijas grandes, de estas piezas, de estos apéndices zoomorfos, pero en miniaturas. Hay torteros, ¿sí? Y decoración incisa. Está el famoso surco rítmico, que son esos que les muestro ahí, de las piezas, ¿sí? Que es el punteado y arrastrado, el drat and jab. Hay pintura roja en el fragmento que les estoy mostrando ahí, que está bastante erosionado, ¿sí? Por el efecto del agua. Se alcanza a ver pintura negra sobre un fondo rojo. Se debe destacar la variedad de fauna representada en los modelados de la alfarería y en las siluetas. Es impresionante, ¿sí? Estas sociedades tenían una fascinación por los seres vivos que los rodeaban y constantemente los representaban en las vasijas, en los bienes cerámicos, ¿sí? A diferencia de otros grupos que enfatizan en la figura humana, ¿sí? En las figuras antropomorfas o zoantropomorfizadas, aquí nosotros vamos a encontrar que la mayoría son figuras zoomorfas y si hay transformaciones, como pasa en el noroeste argentino, de antrozoomorfizaciones, ¿sí? De especies que se transforman de un animal a una persona a un animal, aquí vemos animales en animales, ¿sí? Transformación en la vasija de una especie hacia otra especie animal. Otra de las características, ¿sí? Bueno, acá hay algo de las formas para que ustedes vean, bueno, lo que yo les comentaba, estas vasijas, estos apéndices con forma de caracoles, ¿sí? Vasijas de grandes dimensiones, cucharas, platos, ¿sí? Pero uno de los aspectos que es muy característico de estas poblaciones son las famosas campanas, ¿sí? Estas cerámicas campaniliformes, ¿sí? Que estamos viendo aquí, que hay muchas interpretaciones en torno a su significado, ¿sí? Yo en el video que les mostré como introducción, Blas da una explicación, ¿sí? Que tiene que ver con las creencias de lo que sucede con los espíritus una vez que están en el más allá, pero bueno, lo que sí podemos decir de que es algo que solo produjeron estas poblaciones, ¿sí? Es un tipo son artefactos complejos,
Por supuesto que la aparición de estas campanas o de fragmentos de estas campanas automáticamente atribuía la ocupación a estas poblaciones Goya Malabrigo. Tienen formas troncocónicas, a veces son cilíndricas, sus bases son abiertas, ¿sí? Son huecas desde abajo, son abiertas. O sea, la abertura está en la parte inferior de la pieza, con uno o dos orificios en la parte superior, ¿sí? En donde generalmente tienen un apéndice, ocasionalmente dos, quizás son instrumentos musicales, hay que seguir analizándolos. Este apéndice es con frecuencia la cabeza de un ave, proporcional al tamaño de la campana, alrededor de 1/3, aunque a veces pueden ser más grandes. En algunos casos se agrega la representación de las colas, de alas, de plumas, de pelaje, ¿sí? Hay de distintos tamaños, ¿sí? Desde pequeñas miniaturas de estas campanas de 3 a 4 centímetros de alto a las campanas más grandes, ¿sí? De 40 a 50 centímetros de alto. Como yo decía, la función aún no ha sido determinada, se les ha atribuido un carácter totémico, ceremoniales, como objetos que acompañan los ajuares funerarios, ¿sí? También se las ha pensado como funciones utilitarias, como la idea de conservar el fuego, por eso el nombre de campana no es por campana musical, sino como campana para cubrir, como que la usaban para cubrir el fuego, ¿sí? Preservarlo de la humedad de un día para el otro. Bueno, en términos generales, la dispersión temporal de Goya Malabrigo se ubica en la segunda parte del Holoceno tardío, como se denomina, se periodifica a esta región, ¿sí? En el Holoceno temprano, medio y tardío. Las dataciones radiocarbónicas, ¿sí? Más antiguas que se tienen para esta entidad muestran que hacia 2000 años antes del presente, ¿sí? Ya están instalados con las características que lo definen y con la producción cerámica propia, ¿sí? de lo que se definió como Goya Malabrigo, y que aparece hasta momentos ya tardíos del colonial, ¿sí? De la etapa colonial, hace unos 300 años. En el fuerte Santi Espíritu, ¿sí? Que es el primer asentamiento español en la región, que se ocupó entre 1527 y 1529, aparece muchísimo material Goya Malabrigo y evidencias de ocupaciones indígenas en esta región. Y bueno, las ocupaciones más recientes de lo que se conoce como Goya Malabrigo corresponderían a la distribución que en las crónicas, en los relatos de viajeros, se les atribuye a la etnia Chana Timbú que encuentran los europeos en esta región. En términos generales, sí, cada vez se está acordando más de que la cultura Goya Malabrigo o la cerámica de los ribereños plásticos está identificando o mostrando, ¿sí? A este grupo étnico en su distribución geográfica y en sus formas de vida, en su modo de vida de hace más de 2000 años en el noreste argentino. Y bueno, hasta aquí llegamos con esta caracterización de la cerámica Goya Malabrigo, ¿sí? Del noreste argentino.